Semana número 9 corresponde al tema de relaciones métricas. Relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Aquí estamos dibujando nuestro triángulo rectángulo ABC, recto en B. Entonces, a partir de este punto B, vamos a trazar una altura para poder ubicar las proyecciones de cada uno de los catetos sobre la hipotenusa. Entonces, vamos a pasar a ver qué viene a ser una proyección. O sea, les estaba mencionando que el tema de relaciones métricas tiene que ver bastante con lo que tiene que ser una proyección, ¿no? Entonces, vamos a ver a qué llamamos proyección. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí una recta L, en esta recta L, nosotros podemos tomar cualquier punto, ¿no? Digamos, por ejemplo, vamos a tomar este punto. El punto P, a partir del punto P trazamos nuestro segmento PQ. Y nosotros queremos proyectar este segmento PQ sobre la recta L. Entonces, para poder ubicar esa proyección, a partir del segundo punto, o sea, de este punto exterior a la recta L, nosotros vamos a trazar una perpendicular a la recta L. Entonces, a partir de Q, trazamos nuestra perpendicular a la recta L. Entonces, la proyección del segmento PQ sobre la recta L viene a ser este segmento de rojo. Entonces, ese segmento de rojo justamente nos va a representar la proyección del segmento PQ sobre la recta L. Siempre la proyección viene a ser la sombrita. La sombrita del segmento PQ sobre la recta L viene a ser el segmento de rojo. Entonces, si nosotros queremos proyectar este cateto AB sobre la hipotenusa, a partir de este punto exterior del punto B, se traza una perpendicular a la hipotenusa. Entonces, nosotros estamos trazando esta perpendicular. Trazamos la perpendicular hacia la hipotenusa AC. Entonces, la proyección del cateto AB sobre la hipotenusa viene a ser justamente este segmento de celeste. Y la proyección de este otro cateto sobre la hipotenusa AC viene a ser este segmento de verde. Entonces, el segmento de verde viene a ser la proyección del segundo cateto sobre la hipotenusa. Y vamos a colocar aquí, digamos,
los lados para ese triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, colocamos que este cateto sea de longitud A, este segundo cateto va a ser de longitud C y la longitud de la hipotenusa viene a ser B. Y colocamos que la altura relativa a dicha hipotenusa viene a ser de longitud H. Entonces, colocamos que la proyección de este cateto AB sobre la hipotenusa es de longitud M. Esta otra proyección del segundo cateto de longitud A sobre la hipotenusa viene a ser N. Entonces diremos que ese segmento AH nos representa justamente la proyección del cateto AB sobre la hipotenusa AC. Este segundo segmento, CH, nos representa la proyección del cateto CB sobre la hipotenusa AC. Y lo primero que se cumple es que justamente este cateto elevado al cuadrado es igual a la longitud de la hipotenusa por esta respectiva proyección que viene a ser M. Entonces diremos que C cuadrado es igual a B por M, así como A elevado al cuadrado. Este segundo cateto elevado al cuadrado es igual a la longitud de la hipotenusa, que es B, por su respectiva proyección, que va a ser de longitud L nada más. Entonces, es lo primero que se cumple en todo triángulo rectángulo. También podemos afirmar el teorema de Pitágoras. Sabemos que en todo triángulo rectángulo la suma de cada uno de los catetos elevado al cuadrado. Este cateto C elevado al cuadrado más este otro cateto A elevado al cuadrado es igual a la longitud de la hipotenusa elevado al cuadrado. Entonces vendría a ser el teorema de Pitágoras. También se cumple que el producto de ambos catetos A por C es igual a la longitud de la hipotenusa, que es B, por su respectiva altura, que va a ser de longitud H. Y también se cumple que 1 sobre la longitud de la altura elevado al cuadrado es igual a 1 sobre esta longitud del cateto A elevado al cuadrado más 1 sobre este otro cateto de longitud C elevado al cuadrado. Y también se cumple que la altura relativa a la hipotenusa al cuadrado es el producto de estas dos proyecciones, que viene a ser M por N nada más. Entonces vendrían a ser las 5 relaciones métricas que se cumplen en todo triángulo rectángulo ABC. Relaciones métricas en el triángulo oblicuángulo. Tenemos el teorema de Euclides. En el caso del teorema de Euclides vamos a ver dos casos: el lado opuesto a un ángulo agudo y cuando conocemos el lado opuesto a un ángulo obtuso. Entonces, en el primer caso, más que todo se trabaja para triángulos acutángulos. ¿Qué quiere decir acutángulos? Que los ángulos interiores son ángulos agudos. Sus medidas se encuentran entre 0 y 90 grados. Necesitamos conocer los tres lados del triángulo. Colocamos que este lado sea de longitud A, la base es de longitud B, el lado AB es de longitud C. Luego necesitamos conocer uno de los ángulos agudos. Vamos a colocar justamente que este ángulo en el vértice A sea de medida alfa. Entonces todo este angulito resultó siendo de medida alfa. Y trazamos la altura relativo a este lado AC para colocar la proyección del lado AB sobre la base, viene a ser este segmento AH. Y vamos a colocar que esa proyección viene a ser de longitud M nada más. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Euclides?
que el lado opuesto a este ángulo alfa elevado al cuadrado. Entonces, si el ángulo alfa es un ángulo agudo menor que 90 grados, se cumple el lado opuesto a ese ángulo es A. A elevado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados, cada uno elevado al cuadrado, que sería B cuadrado más C elevado al cuadrado menos dos veces la proyección por el lado donde se encuentra esa proyección que viene a ser de longitud B nada más. En eso consiste el teorema de Euclides, primer caso. El segundo caso, cuando nuestro triángulo ABC es un triángulo obtusángulo. Entonces, vamos a colocar también los tres lados del triángulo. Del lado A, esta base de longitud B y este tercer lado de longitud C. Luego, colocamos que el ángulo θ es un ángulo obtuso, mayor que 90 grados. Entonces necesitamos la proyección del lado AB sobre la base. Entonces, para poder ubicar esa proyección, se prolonga y a partir del punto B trazamos nuestra altura BH. Entonces, la proyección de este lado AB sobre la base AC viene a ser este segmento de rojo AH de longitud M nada más. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Euclides? Debemos tomar el lado opuesto a este ángulo. Entonces, nosotros estamos trabajando para este ángulo de medida θ. Entonces, el lado opuesto a ese ángulo θ. Este ángulo θ es un ángulo obtuso, mayor que 90 grados. El lado opuesto viene a ser A. Este lado elevado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados, cada uno elevado al cuadrado. B cuadrado más C cuadrado más dos veces la proyección que es M por el lado donde se encuentra la proyección que va a resultar siendo B nada más. Sería el teorema de Euclides, segundo caso. Entonces, en ambos casos, siempre recuerden que la proyección va junto con el ángulo. Si este ángulo es alfa, entonces la proyección debe ser este segmento AH. Podemos trabajar con este ángulo, con este otro ángulo de celeste. Claro que sí. Si trabajamos con el ángulo de celeste, entonces cuando nosotros queremos aplicar Euclides, siempre el ángulo va con la proyección. En este caso, la proyección sería todo este segmento de verde. Ese segmento de verde sería la proyección, que sería B menos M. Entonces, ¿qué nos dice Euclides? Que debemos tomar el lado opuesto al ángulo beta. Ese es el ángulo beta. El lado opuesto viene a ser C. Entonces, vamos aquí, C elevado al cuadrado es igual a la suma de cada uno de los otros dos lados, que viene a ser A cuadrado más que más B elevado al cuadrado negativo, porque este ángulo beta es un ángulo agudo, sería menos dos veces la proyección. El ángulo va junto con la proyección, entonces nosotros tomamos este lado CH, que viene a ser de longitud B menos M, por el lado donde se encuentra, que va a ser de longitud B nada más. Vendría a ser Euclides para este ángulo beta nada más. Entonces, siempre recuerden que la proyección va junto con el ángulo. Aquí es el ángulo θ y la proyección viene a ser ese segmento AH. El teorema de la mediana.
Para el triángulo ABC vamos a colocar los tres lados, que este primer lado sea de longitud A, el segundo lado va a ser de longitud B y el tercer lado va a ser de longitud C. Entonces nosotros trazamos mediana relativa a esta base AC, ¿no? Entonces, a partir del punto B, nosotros trazamos nuestra mediana BM. Por ser mediana, la longitud AM es igual a la longitud MC. Y vamos a colocar que esa mediana sea de longitud M. Entonces, para el triángulo ABC podemos aplicar el teorema de la mediana. ¿Qué nos dice el teorema? Los lados que contienen a la mediana. Entonces, en este caso, a esa mediana lo contiene nuestro lado A y nuestro lado C. Entonces, se cumple que la suma de cada uno de los lados elevado al cuadrado. Entonces, A cuadrado más C elevado al cuadrado es igual a 2 veces la longitud de la mediana, que es m elevado al cuadrado, más la base. La base es de longitud b elevado al cuadrado sobre 2. El teorema de Herón. Y para el triángulo ABC, nosotros vamos a colocar los tres lados. Que este primer lado sea de longitud A, el segundo lado sea de longitud B y el tercer lado va a ser de longitud C. Entonces trazamos la altura relativo a nuestra base AC. Colocamos que esa altura va a ser de longitud H. Entonces, ¿qué se cumple? Para poder aplicar el teorema de Herón, que nos sirve para poder hallar la longitud de la altura, primero debemos hallar el semiperímetro. El semiperímetro, denotado con la letra P, es igual a la suma de los tres lados sobre 2. Conociendo ese semiperímetro, entonces diremos que la longitud de esta altura H es igual a 2 sobre el lado donde cae la altura. En este caso, esa altura de H cae sobre la base AC de longitud B. Entonces colocamos 2 sobre B por la raíz cuadrada del semiperímetro, que es P, por el semiperímetro menos este primer lado A, por el semiperímetro P menos este segundo lado que es B, por el semiperímetro que es P menos el tercer lado que va a ser de longitud C nada. En eso consiste el teorema de Herón. Entonces, el teorema de la mediana, como lo dice su nombre, es para poder hallar esa mediana BM. Cuando nosotros queremos hallar la longitud de la altura relativo a un lado, para ese triángulo ABC aplicamos Herón, pero para poder aplicar Herón, así como el teorema de la mediana, siempre se necesita conocer los tres lados del triángulo.
Pasamos a las relaciones métricas en la circunferencia. El teorema de las cuerdas. Para nuestra circunferencia vamos a trazar la cuerda CD y la cuerda EF. Ambas cuerdas se intersecan en el punto Q. Luego, se cumple que el producto de ambas longitudes, CQ por QD, es igual al producto de la longitud EQ por la longitud FQ. En eso consiste el teorema de las cuerdas. El teorema de las secantes. Para la circunferencia, vamos a ubicar un punto exterior a dicha circunferencia. Trazamos nuestra secante P, PAB. Y luego trazamos la secante PCD. Entonces, estamos trazando para esa circunferencia esas dos rectas secantes que se intersecan en el punto P. Entonces, nos dice el teorema que la longitud de la primera recta secante, que viene a ser A, luego colocamos la parte externa a la circunferencia en la primera recta secante, es de longitud B, y luego colocamos que el producto de esas dos longitudes, la longitud de la primera secante, que está por su parte externa, que es B, es igual a la segunda recta secante, que es de longitud X, por su parte externa, que va a ser de longitud Y. Entonces, A por B es igual a X por Y. Sería el teorema de las secantes. El teorema de la tangente. Si para la circunferencia ahora trazamos desde el punto P exterior a dicha circunferencia, trazamos la recta tangente AP y la recta secante PCD. Entonces, se cumple que la longitud de nuestra primera recta tangente AP, que es A cuadrado, es igual a la longitud de la segunda recta secante, que viene a ser de longitud Y por la parte externa, que es X. Entonces, tangente al cuadrado es igual a la longitud de la recta secante Y por la parte externa, que es X. Entonces sería con respecto a relaciones métricas en la circunferencia, teorema de cuerdas, teorema de la recta, el teorema de las secantes y el teorema de la tangente. Y pasamos a ver el siguiente teorema. Nos dice si para la circunferencia de centro O y de radio R mayúscula tenemos a un triángulo ABC. En este triángulo ABC vamos a trazar la altura relativo a nuestro lado AC, que es la altura BH. Entonces, colocamos que esa altura va a ser de longitud H. Entonces, se cumple el producto de lados que contienen a esa altura, que es AB por BC, es igual al producto de la longitud de la altura, que es H, multiplicado por 2 veces el radio de la circunferencia que circunscribe a nuestro triángulo ABC. Sería el otro teorema que corresponde a esta parte. Y sería la teoría de esta semana, ¿no? Y pasamos a los ejercicios de clase. Ejercicio de clase, ejercicio número 1. En la figura, AC por AP es igual a 40 metros cuadrados. Ahí es la longitud BP. Entonces colocamos aquí la solución.
Vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dicen por dato que el producto de AC por AP es igual a 40. Entonces, nos preguntan, hay en la longitud BP, que le llamamos X. Entonces, para poder hallar esta longitud que es X, como conocemos que en el ángulo T la medida es 2 phi, ¿no? Vale phi y también resulta siendo phi. Y este phi pertenece al triángulo rectángulo PEC. Entonces colocamos que el complemento resulte siendo beta. O sea, en ese triángulo rectángulo, la suma del ángulo beta más el ángulo phi va a ser igual a 90 grados. Entonces ya conocemos que beta más phi es igual a 90 grados. En el punto P, por opuestos al vértice, este ángulo también resultó siendo de medida beta. Y en el triángulo rectángulo ABC, este ángulo en C mide phi, este segundo ángulo viene a ser 90 grados y el ángulo en A también resulta siendo de medida beta, porque beta más phi siempre debe sumar 90 grados. Entonces, ahora trabajamos en ese triángulo, en el triángulo ABP. En ese triángulo se observa que el ángulo en A mide beta, el ángulo en P mide beta. Entonces, se trata de un triángulo isósceles. A ángulos iguales que le va a corresponder lados iguales. Entonces, necesariamente, nuestro lado AB resultó siendo de longitud X. Y en ese triángulo isósceles, esta altura BH es todas las líneas notables. Altura bisectriz mediana. Si es mediana, AH es igual a HP. Y vamos a colocar que sea de longitud A y también resulta siendo A. Entonces, a toda la longitud AC le llamamos que sea B. Entonces, reemplazando en el dato, tendríamos AC vale B por AP, que vale 2A, ¿no? Entonces, en el dato que estamos, digamos, resaltando, el producto de AC por AP es igual a 40. Entonces, reemplazando, tendríamos justamente que 2B, ¿no? Aquí vamos a tener que el producto de B, de AC, que vale B, ese triángulo. Entonces, el producto de B, que es AC, por AP. AP viene a ser A más A, 2A. Entonces, este producto es igual a 40. Entonces, ahora borramos nuestro triángulo y trabajamos en el triángulo rectángulo ABC. En este triángulo rectángulo ABC, nosotros podemos aplicar relaciones métricas. El producto de este cateto, aplicando relaciones métricas, el producto de x al cuadrado es igual al producto de la longitud de la hipotenusa, que es B, por su respectiva proyección, que es A, ¿no? O sea, me refiero en el triángulo de verde. En este triángulo de verde se observa que este ángulo superior, este angulito superior mide 90 grados. Al frente resultó siendo 90 grados. 90, al frente 90, podemos aplicar relaciones métricas. Cateto al cuadrado es igual a la longitud de la hipotenusa, que es B, por su respectiva proyección, que es A. Entonces nos quedaría que x al cuadrado es a por b, pero del primer paso, ¿no? X a por b resultó siendo igual a 20, porque este producto es 40, mitad 1, mitad 20. Entonces x al cuadrado es igual a 20, por lo tanto x es igual a 2 raíz de 5 metros. La respuesta viene a ser la alternativa B.
Vamos a... A ver, continuamos con el ejercicio número 2.
En la figura se muestra un jardín determinado por el rombo ABCD, de modo que la distancia del centro del jardín al lado AD es 6 metros y ND es igual a 4 metros. Si el metro lineal de malla metálica cuesta 7 soles, halle el costo para acercar todo el borde del jardín con malla. Colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Y nos dicen que en la figura se muestra un jardín determinado por el rombo ABCD. Entonces, el ABCD es un rombo. Entonces, recordemos propiedades de rombo. Es aquel cuadrilátero donde sus 4 lados tienen la misma longitud y además cuando se traza las 2 diagonales, ¿no? Aquí estamos colocando. Por dato, el ABCD es un rombo, por lo tanto sus 4 lados tienen la misma longitud. Le vamos a colocar que sea cadena. El lado BC también es cadena. El lado CD también es cadena, así como nuestro lado AD también va a resultar siendo cadena. Y al trazar las 2 diagonales, diagonal AC, diagonal BD, ambas diagonales en ese punto que es el centro del rombo es perpendicular. Son perpendiculares, quiere decir que este ángulo es de 90 grados. Luego nos dicen que la distancia del centro del jardín al lado AD es 6 metros. Este punto O es centro del jardín, entonces la distancia del punto O hacia el lado AD es 6 metros, pero la distancia de un punto hacia una recta es esta perpendicular ON. Y esa perpendicular es de longitud 6. Además nos dicen que ND es igual a 4 metros. Entonces nos preguntan, halle el costo para acercar todo el borde del jardín con malla. O sea, nos están preguntando por ese costo. Pero para poder hallar el costo, para poder cercar el jardín, necesitamos saber cuánto mide alrededor todo el jardín, que quiere decir que debemos hallar el perímetro de nuestro rombo ABCD. Y para poder hallar ese perímetro, basta encontrar la longitud AD que viene a ser cadena. Y cadena es la suma de 4 más la longitud AN. Como no conocemos, le vamos a colocar que sea de longitud A nada más. Entonces, para este triángulo rectángulo de morado, para ese triángulo rectángulo, el ángulo en O, 90 grados. El ángulo en N, 90 grados. Entonces podemos aplicar relaciones métricas en ese triángulo rectángulo AOD. Entonces, aplicando relaciones métricas, se cumple que la longitud de esta altura elevado al cuadrado es el producto de estas dos bases que viene a ser 4 por A. Entonces el valor de A va a resultar siendo igual a 9. Y si A resulta igual a 9, toda la longitud AD es 9 más 4. 9 más 4 va a resultar igual a 13. Entonces ya conocemos AD que viene a ser 13. Pero como nos dicen por dato que el ABCD es un rombo, entonces el perímetro de ese rombo va a ser 4 por 13. Y 4 por 13 es igual a 52, ¿no? Entonces es claro observar que esta longitud viene a ser 13. AD resultó siendo 13, vale 13, también es 13 y también es 13. Entonces el perímetro va a resultar igual a 52. 52 metros. Y conociendo el perímetro, entonces ya podemos realizar la regla de 3 simple. Nos dicen que por un metro lineal de malla metálica cuesta 7 soles.
por 52 metros, el costo va a ser de 364 soles. La respuesta sería la alternativa C. Sería el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. En la figura se muestra la vista perfil de las llantas del tractor, donde los radios miden 60 centímetros y 40 centímetros. Si la distancia entre los puntos de contacto de las llantas con el suelo es 2 metros, hay la distancia entre los ejes de las llantas. Entonces colocamos aquí la solución y vamos a primero dibujar el suelo y luego vamos a dibujar las llantas. Entonces tenemos nuestra primera llanta delantera y esta segunda llanta, la posterior, ¿no? Luego nos dicen
que los radios miden 60 centímetros y 40 centímetros. Pero además nos dicen que la distancia entre los puntos de contacto de las llantas con el suelo es 2 metros. Entonces, para esta llanta, para la llanta delantera, el punto de contacto con el suelo es el punto P. Luego, para esta segunda llanta posterior, el punto de contacto con el suelo es, por dato, y su longitud va a ser igual a 200 centímetros. Aquí no dice 2 metros, ¿no? No dice 2 metros, pero sabemos que 2 metros es equivalente a 200 centímetros. Entonces nos dicen además, nos preguntan, ¿hay la distancia entre los ejes de las llantas? Entonces, para poder ubicar los ejes de las llantas, para la circunferencia mayor ubicamos este punto O, que es el centro. Para la circunferencia menor ubicamos su centro, que es el punto Q. Nos preguntan por esa distancia, ¿no? Los ejes de las llantas van a estar ubicados justamente en los centros. Entonces nos están preguntando por esa longitud o Q, que le vamos a colocar que sea X. Entonces, para poder hallar X, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Que el punto T y el punto P son puntos de tangencia. Como O y Q son centros para estas circunferencias, sabemos que el centro, cuando se une con el punto de tangencia, el ángulo va a resultar igual a 90 grados. Entonces, diremos, como los radios, como esos radios, ¿no? Como esos radios miden 60 y 40, entonces sabemos que del centro a la recta tangente, en ese punto de tangencia, 90 grados, este ángulo es 90 grados y ese segmento es radio, y el radio es igual a 60. El punto P es punto de tangencia, del centro a la recta tangente, 90 grados, y radio igual a 40. Entonces ya conocemos aquí radio 40, radio 60. Pero ¿qué se acaba de formar? Aquí justamente se acaba de formar un cuadrilátero y en este cuadrilátero estos lados opuestos son paralelos. Este ángulo es 90, este ángulo es 90 grados. Se trata de un trapecio, más aún. Es un trapecio rectángulo porque el ángulo en T y en P son de 90 grados. En todo trapecio rectángulo siempre se puede formar un rectángulo y un triángulo rectángulo cuando se traza a partir del punto Q una perpendicular a esta base mayor, ¿no? Como que nosotros estamos acostumbrados siempre a ver al trapecio de forma vertical. Aquí está, digamos, de forma horizontal. Cuando se traza esa perpendicular QH, se acaba de formar un rectángulo en la parte inferior. Este ángulo es 90, 90, 90 y 90. Y en la parte superior un triángulo rectángulo. Entonces, el segmento HT va a resultar igual a la longitud PQ, que va a ser igual a 40. Pero como todo es 60, necesariamente OH es igual a 20. Nuestro lado TP es igual a la longitud HQ, entonces sube y va a ser igual a 200. Entonces, en ese triángulo de amarillo. Entonces, en ese triángulo rayado, conocemos los dos catetos. Entonces, conocemos el cateto 20, conocemos el cateto 200. Cateto 20, cateto 200, y nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, aplicando Pitágoras, x al cuadrado es igual a la suma de cada cateto al cuadrado. Por lo tanto, x
es igual a 20 raíz de 101. Entonces la distancia entre los ejes de las llantas es 20 raíz cuadrada de 101 metros. La respuesta es la alternativa D nada más. Sería entonces el ejercicio número 3.
Ya pasamos a la 4. Ejercicio número 4. Las ciudades representadas por los puntos A, B y C forman un triángulo octosángulo cuyos lados miden AB igual a 12 kilómetros, BC es igual a 8 kilómetros y AC es igual a 15 kilómetros. ¿A qué distancia de A se construirá el paradero del tren en el tramo AC de tal manera que la distancia de B al paradero sea mínimo? Entonces colocamos aquí la solución y nos dice la ciudad es representada por los puntos A, B y C. Entonces nosotros vamos aquí justamente a colocar esos puntos, punto A, punto B y punto C. Esos tres puntos forman un triángulo obtusángulo. Forman el triángulo obtusángulo ABC, cuyos lados AB mide 12 kilómetros, el lado BC mide 8 kilómetros y la base AC es igual a 15 kilómetros. Entonces nos preguntan, ¿a qué distancia del punto A se construirá el paradero del tren en el tramo AC, de tal manera que la distancia del punto B al paradero sea mínima? Entonces, para que la distancia del paradero, de este punto B al paradero del tren sea lo mínimo posible, quiere decir que esa distancia tiene que ser de un punto a una recta. La distancia mínima de un punto a una recta es una perpendicular. Entonces, esa perpendicular BT nos representa la distancia mínima del punto B hacia el lado AC. Por lo tanto, nos están preguntando por la longitud AT. Nos preguntan por la distancia del punto A hacia el paradero, ¿no? Nos dicen a qué distancia de A se construirá el paradero del tren. El paradero del tren se va a construir en el punto T. O sea, nos preguntan por esa longitud AT que le llamamos X. Entonces, para poder hallar esa longitud AT que es X en nuestro triángulo, en el triángulo ABC. Para ese triángulo ABC, nosotros conocemos sus tres lados: lado 8, lado 12 y lado 15. Y también podemos colocar a este angulito en A de medida alfa, de tal manera que alfa esté al lado de ese segmento de rojo, porque el segmento de rojo AT es la proyección del lado AB sobre la base AC, que podemos aplicar el teorema de Euclides. Entonces, para ese triángulo ABC, aplicando Euclides, se cumple. Alfa es un ángulo agudo, menor que 90 grados. El lado opuesto al ángulo alfa viene a ser 8, ¿no? Entonces siempre se toma el lado opuesto. El lado opuesto a ese angulito alfa resultó siendo igual a 8. 8 elevado al cuadrado es igual a 12 elevado al cuadrado más 15 elevado al cuadrado menos 2 veces esta proyección que es X por el lado donde se encuentra la proyección, que va a resultar igual a 15. Entonces, de aquí operando, X va a resultar igual a 10,1 kilómetros. La distancia del punto A, donde se va, de la distancia del punto a, a este punto T, donde se va a construir el paradero del tren, es de 10,1 kilómetros. De tal manera que la distancia del punto B al paradero del tren es lo mínimo posible. Sería entonces el ejercicio 4.
Ejercicio número 5. En una deforestación de árboles, el pino es sujetado con dos cables a dos estacas ubicadas en los puntos A y C, como muestra la figura, tal que los cables miden 12 metros y 8 metros. Si la distancia entre las estacas es 5 metros, hay la distancia del punto del pino a la estaca ubicada en el punto A. Colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dicen que en una deforestación de árboles, este pino es sujetado con dos cables a dos estacas ubicadas en los puntos A y C desde este punto B, de tal manera que los cables miden 12 metros y 8 metros. Además, nos dice que la distancia entre las estacas, la distancia entre el punto A y el punto C es de 5 metros. Entonces nos preguntan, ahí la distancia del punto D del pino, de la base del pino, a la estaca ubicada en el punto A nada más. Entonces nos preguntan justamente por esa distancia. La distancia del punto D a la estaca ubicada en el punto A. Nos están preguntando por AD, que viene a ser X. Entonces, para poder hallar X, todo la base AD viene a ser de longitud X. Esta longitud AC mide 5. Entonces, la longitud CD es la diferencia que va a ser X menos 5. Entonces, podemos aplicar el teorema de Euclides para el triángulo ABC. Para ese triángulo ABC conocemos sus tres lados: lado 12, lado 8, lado 5. Y para poder aplicar Euclides se necesita conocer un ángulo y su proyección de cualquiera de los lados sobre la base. En este caso vamos a tomar el ángulo en C, que es de medida alfa, y alfa es mayor que 90 grados, y trabajamos para este triángulo ABC. La proyección del lado BC sobre la base CD, sobre la base AC, en este caso viene a ser el segmento CD, ¿no? Entonces, este segmento es la proyección. Entonces, aplicamos el teorema de Euclides para el ángulo alfa, que es mayor que 90 grados. ¿Qué nos dice Euclides? Que se toma el lado opuesto al ángulo alfa. El lado opuesto al ángulo alfa es 12. 12 al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados, cada uno al cuadrado. 8 al cuadrado más 5 al cuadrado más 2 veces la proyección, que viene a ser x menos 5 por el lado donde se encuentra la proyección, que es 5. Entonces, de aquí operando, nos va a quedar 144 es igual a 64 más 25. Pasamos al otro lado a restar y nos queda 55 es igual. 2 por 5, 10 por x menos 5. Entonces, operando, x es igual a 10,5. Entonces, aplicando el teorema de Euclides, estamos encontrando que x va a resultar igual a 10,5. Por lo tanto, la distancia del punto D del pino a la estaca ubicada en el punto A es de 10,5 metros. La respuesta es la alternativa C. Ahora, ¿qué pasa si no nos recordamos Euclides? De manera natural, nosotros podemos aplicar Pitágoras, ¿ah? Aplicamos Pitágoras primero en este triángulo, ¿no? Si no nos recordamos Euclides y nosotros queremos hallar X, entonces se observa que este angulito en D es de 90 grados. Como este angulito en D es de 90 grados, entonces podemos colocar que esta longitud, toda esta longitud BD. Entonces, ese segmento BD vamos a colocar que sea de longitud H. Entonces, podemos aplicar Pitágoras. Pitágoras en el triángulo, en este triángulo.
en el triángulo de morado, ¿no? Entonces, en ese triangulito rayado, aplicando Pitágoras, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada cateto. Entonces, de frente, altura, ese cateto, altura al cuadrado es igual a la hipotenusa 8 al cuadrado menos este cateto, x menos 5 elevado al cuadrado. ¿Ya? Eso es en el triángulo rectángulo. Ahora, en el triángulo rectángulo mayor, en el triángulo ABD, también podemos aplicar Pitágoras. Aplicando Pitágoras en el triángulo mayor, tendríamos el mismo cateto. H al cuadrado es igual a la longitud de la hipotenusa, que es 12 al cuadrado menos este cateto, menos x elevado al cuadrado. Entonces, se igualan, como los términos que están a izquierda son iguales, los términos que están a derecha deben ser iguales. Entonces se cumple 64 menos x menos 5. X menos 5 al cuadrado es igual a 12 al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces se resuelve esa igualdad y debe resultar x igual a 10,5. Sale lo mismo. ¿Ya? 10,5. Ejercicio número 6. La figura muestra un terreno triangular ABC dividido en dos parcelas sembrados de quinoa y papa. Si el lado BC del terreno mide 10 raíz de 7 metros, hay la longitud del lindero que divide a estas dos parcelas para que los lados AD y DC midan 20 metros. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que la figura muestra a este terreno triangular ABC dividido en dos parcelas, sembrados de quinoa y papa. Si el lado BC del terreno mide 10 a raíz de 7 metros. O sea, nos preguntan, ahí la longitud del lindero que divide a estas dos parcelas. Entonces, este lindero que divide a esas dos parcelas viene a ser BD, ¿no? Y vamos a colocar que BD sea de longitud A nada más.
Entonces, nos dicen además que ese lindero también divide a todo nuestro lado AC en 20 metros, ¿no? Dice que divide a estas dos parcelas para que los lados AD y DC midan 20. AD mide 20 y CD mide 20. Entonces, nos están preguntando por este lado BD que le llamamos de longitud A nada más. Entonces, para poder hallar A, se observa que ese segmento BD es mediana. Y si es mediana, entonces para ese triángulo ABC podemos aplicar el teorema de la mediana. Entonces, vamos a colocar que nuestro lado AB sea de longitud B. Entonces, primero trabajamos en el triángulo. En ese triángulo rectángulo ABD podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Aplicando el teorema de Pitágoras, tendremos que A cuadrado más B elevado al cuadrado es igual a la longitud de la hipotenusa, que es 20, elevado al cuadrado, y le llamamos ecuación 1. Luego, en este triángulo ABC, se observa que el segmento BD viene a ser mediana. Entonces, en el triángulo de morado podemos aplicar el teorema de la mediana. Entonces, aplicando el teorema de la mediana, tendremos que B elevado al cuadrado. Se nos dice el teorema, los lados que contienen a la mediana, cada uno elevado al cuadrado. Entonces, a esta mediana lo contiene el lado B y el lado BC. Entonces, sería B elevado al cuadrado más 10 raíz de 7 elevado al cuadrado es igual a 2 veces la mediana, que es A elevado al cuadrado, más la base AC elevado al cuadrado sobre 2. Toda la base AC mide 20 más 20, 40 elevado al cuadrado sobre 2. Y aquí operando, tendremos que B al cuadrado menos 2 veces A cuadrado es igual a 100 y le llamamos ecuación 2. Entonces, tenemos dos ecuaciones. A cuadrado más B cuadrado, 400. Y B cuadrado menos 2 veces A cuadrado es igual a 100. Entonces, a partir de 1 y 2, podemos concluir que A vale 10 y que B es igual a 10 raíz de 3. Pero a nosotros nos preguntan por el lado A, por la longitud del lindero. Entonces, la longitud del lindero que divide a las dos parcelas mide 10 metros. La respuesta es la alternativa D nada. Sería entonces el ejercicio número 6.
Ejercicio número 7. Un soldador elabora una estructura metálica en forma de trapecio, como se muestra en la figura, donde las bases tienen 4 metros y 18 metros de longitud. Los lados no paralelos miden 13 metros y 15 metros. Hay en la altura de la estructura. Entonces colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que se trata de una estructura metálica en forma de trapecio. Si es en forma de trapecio, de acuerdo a la gráfica, observamos que la parte superior es la base menor y la parte inferior es la base mayor. Entonces vamos a colocar los vértices y viene a ser A, B, C y D. Se trata del trapecio A, B, C, D. Entonces colocamos que la base superior mide 4, la base menor, la base mayor es igual a 18. Y nos dicen además que los lados no paralelos miden 13 y 15. Este lado AB mide 13, nuestro lado CD va a resultar igual a 15 metros. Entonces nos preguntan ahí en la altura de la estructura. Entonces nos están preguntando por esa altura. La altura de la estructura es la misma altura del trapecio ABCD. Y la altura en un trapecio es un segmento perpendicular a ambas bases, que puede estar trazado a partir del punto B o a partir del punto C. Nosotros trazamos a partir del punto C y vamos a colocar que sea de longitud H nada más. O sea, nos preguntan por esa alturita H. Entonces, para poder hallar esa alturita H, ¿qué es lo que se recomienda? Como para este trapecio ABCD, nosotros conocemos los lados no paralelos, que son 13 y 15, entonces nos conviene que esos dos lados estén en un mismo triángulo. Como queremos hallar la altura, queremos que esa altura pertenezca a un triángulo donde podemos aplicar el teorema de Herón. Entonces, para poder formar el triángulo, a partir del punto C, trazamos una paralela al segmento AB. Entonces, estamos trazando este segmento CE con la condición que sea paralelo al segmento AB. Entonces, si estos dos lados opuestos son paralelos y por ser trapecio, nuestro lado BC era paralelo a nuestro lado AD, entonces necesariamente el cuadrilátero ABCE, este cuadrilátero resultó siendo un romboide, ¿no? Es un paralelogramo. Entonces se observa que este cuadrilátero ABCE resultó siendo un romboide. Y en ese romboide sabemos que los lados opuestos siempre tienen la misma longitud. Entonces vale 13, este lado resultó 13, el lado CE también va a resultar igual a 13. Si el lado superior es igual a 4, el lado inferior a E también es igual a 4. Pero todo era 18, entonces necesariamente el lado D es la diferencia que va a ser 14. De esa manera formamos nuestro triángulo SD. Y para este triángulo de amarillo, nosotros podemos aplicar el teorema de Herón. Más aún, es un triángulo conocido. El triángulo conocido de lados 13, 14, 15. Por Herón, la altura sobre el lado 14 siempre va a resultar igual a 12. La respuesta viene a ser 12 metros. Entonces, vamos a colocar aquí, para poder aplicar Herón, que hallamos el semiperímetro. El perímetro es la suma 13 más 14 más 15. El semiperímetro sobre 2 va a resultar igual a 21. Conociendo el semiperímetro, que es P, la altura sobre el lado 14 es igual a 2 sobre 14 por la raíz cuadrada del semiperímetro, que es 21, por el semiperímetro 21 menos 13, por 21 menos 14, por 21 menos 15. Entonces,
operando, esa altura va a ser igual a 12 metros. La altura de la estructura resultó siendo igual a 12 metros. La respuesta viene a ser la alternativa E nada más. Sería el ejercicio número 7. Ejercicio número 8. Dos aros circulares están fijadas por las varillas AB y MQ como se muestra en la figura, tal que AB es diámetro del aro menor. Si MN es igual a 1 pulgada y NP es igual a 3 pulgadas, ahí la longitud de la varilla MQ. Entonces colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Y nos dicen, en la figura, este segmento AB es diámetro del aro menor. Si MN es igual a 1 pulgada, MN es igual a 1 pulgada y NP es igual a 3 pulgadas. Ahí es la longitud de la varilla MQ. Ahí es la longitud de esta varilla MQ. Nos preguntan por toda esa longitud MQ. Entonces, para poder hallar esa longitud MQ, nosotros necesitamos conocer PQ, porque parte de la longitud MQ ya conocemos. Vale 1 y resulta igual a 3. Toda la longitud MP es igual a 1 más 3, 4. Entonces, toda la longitud MQ sería 4 más X. 4 más X. Entonces, ¿qué buscamos conocer? X más 4, ¿no es cierto? Yes. Entonces, MQ es X más 4.
poder conocer toda esa longitud, buscamos el valor de x. Y para poder encontrar x, este ángulo en el punto N es de 90 grados. Si ese ángulo en N resultó siendo igual a 90 grados, entonces, como el segmento AB es diámetro de la circunferencia menor, nos conviene prolongar NM. Si nosotros prolongamos NM hasta el punto C, como el segmento AB, que es diámetro, es perpendicular a la cuerda CP, por propiedad la divide en dos partes iguales. La longitud CN es igual a la longitud NP. CN mide 3, NP también va a ser igual a 3, pero como MN vale 1, entonces CM es igual a 2. Entonces, esta longitud CM resulta igual a 2. Y si la longitud CM resulta igual a 2, entonces para esa circunferencia menor nosotros podemos aplicar cuerdas. Pero para el punto N, ¿no? Ese es el punto de intersección de ambas cuerdas, del diámetro AB y de la cuerda CP. Entonces le vamos a llamar circunferencia 1 a esa circunferencia menor de amarillo. Entonces, aplicando el teorema de cuerdas, diremos que la longitud AN, vamos a colocar que sea A, la longitud BN, colocamos que sea B. Entonces, aplicando el teorema de cuerdas, A por B es igual a 3 por 3 y le llamamos ecuación 1. Ahora, para la circunferencia 2. Para la circunferencia mayor, también podemos aplicar el teorema de cuerdas, pero trabajamos con la cuerda AB y con la cuerda MQ. Ambas cuerdas se intersecan en el punto N. Entonces, el producto A por B es igual a 1 por 3 más X. Y le damos ecuación 2. Entonces, de 1 y 2 podemos concluir que 3 más X es igual a 9. Por lo tanto, X es igual a 6. Y si X es igual a 6, la longitud MQ. La longitud MQ sería 6 más 4 igual a 10. Por lo tanto, la longitud de la varilla MQ es de 10 pulgadas. La longitud de la varilla MQ va a ser de 10 pulgadas. La respuesta es la alternativa C. Sería el ejercicio número 8.
Ejercicio número 9. En la figura, DE es igual a 9 metros. CE es igual a 12 metros. AY, la longitud BC. Entonces colocamos aquí la solución. Y tenemos la misma gráfica de nuestro enunciado, ¿no? Vamos a copiar la misma gráfica del enunciado. Y nos dicen, en la figura, la longitud DE es igual a 9 metros. La longitud CE es igual a 12 metros. Entonces nos preguntan, ahí la longitud BC que le llamamos X. Entonces, para poder hallar BC, que es X, como toda la longitud EC resultó siendo igual a 12 metros y ED es igual a 9, por diferencia, CD va a resultar igual a 3. Entonces, por diferencia, esta longitud resultó siendo igual a 3. Ese ángulo superior, el ángulo superior en B resultó siendo de 90 grados. Este ángulo en este punto también es de 90 grados. 90 grados. El triángulo ABC es un triángulo rectángulo al frente, 90 grados. Entonces, en este triángulo podemos aplicar relaciones métricas. Vamos a colocar que esta longitud sea A y la otra longitud restante sea B. Entonces, en el triángulo de morado, aplicando relaciones métricas, tendremos que la longitud del cateto, ¿no? Entonces, la longitud del cateto BC elevado al cuadrado es igual a la longitud de toda la hipotenusa, que es A más B, por su respectiva proyección, que es A. Entonces, tendremos aquí que X al cuadrado es igual a más B por A, y le llamamos ecuación 1. Luego, borramos y trabajamos ahora para la circunferencia. Para esta circunferencia, la recta AC viene a ser secante. La recta CE también es secante. Entonces, ¿qué podemos aplicar? El teorema de las secantes. Aplicando el teorema de las secantes, tendremos que la longitud de esta primera secante, A más B, A más B por la parte externa, que es A, es igual a la longitud de la otra secante, S, que viene a ser 12 por la parte externa. La parte externa viene a ser 3. Entonces, aplicando el teorema de las secantes, tenemos esta otra igualdad y le damos ecuación 2. Entonces, a partir de 1 y 2, x al cuadrado es igual a 12 por 3, 36. El valor de x es igual a 6. Si x es igual a 6, la longitud BC va a ser igual a 6 metros. La respuesta viene a ser la alternativa C nada más. Sería el ejercicio número 1.
Ejercicio número 10. En la figura, el punto B es punto de tangencia y CD es paralelo al segmento AF. Si AQ es igual a 4 metros y QF es igual a 5 metros, hay la longitud AB. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que en la figura este punto B es punto de tangencia y la longitud CD es paralelo al segmento AF. Esas dos rectas de morado son paralelas. Entonces, la longitud AQ es igual a 4 metros, UF es igual a 5 metros y nos preguntan, ahí la longitud AB que le llamamos X. Entonces, para poder hallar esa longitud AB que es X, nosotros observamos que esas dos rectas son paralelas. Si estas dos rectas son paralelas, entonces el paralelismo sirve para poder trasladar los ángulos, ¿correcto? Entonces, si colocamos que este ángulo es de medida beta por alternos internos, por la propiedad de la z, el ángulo en Q baja, ¿no? Entonces, ese angulito beta baja en Q y ese angulito AQC va a resultar siendo de medida beta. Eso es por la propiedad de paralelismo. Pero este angulito beta en C, ¿cómo está formado? Está formado por dos cuerdas, por la cuerda CP y por la cuerda CD. Entonces, por ángulo inscrito, le va a corresponder todo este arco. Desde el punto C al punto D. Entonces le corresponde todo ese arco PED, que va a resultar siendo de medida 2 beta. Entonces ese arquito por ángulo inscrito resultó siendo 2 beta. Y si este arco es 2 beta, ese arco ¿cómo está formado? Está formado por dos rectas secantes. Primera recta secante, segunda recta secante. Por ángulo X inscrito le va a corresponder la mitad. O sea, este ángulo es igual a beta. Entonces ya hemos trasladado el ángulo beta. Ahora colocamos que este ángulo en A resulte siendo de medida alfa. Entonces, vamos a colocar también que ese lado AP sea de longitud A, el lado PE sea de longitud B. Y borramos y vamos a extraer nuestro triángulo APQ. APQ. En ese triángulo APQ, el ángulo en A, alfa, el ángulo en Q, beta. Y conocemos el lado AP que vale A y el lado AQ que resulta siendo igual a 4. Entonces ya tenemos ese triángulo APQ. Ahora extraemos al triángulo AFE. AFE, el ángulo en A, alfa, el ángulo en E, beta. Todo nuestro lado AE viene a ser la suma de A más B. Nuestro lado AF es la suma de 4 más 5, resultó siendo igual a 9. Entonces, esos dos triángulos son triángulos semejantes. Triángulo superior APQ, alfa, beta. Triángulo inferior, alfa y beta. Entonces, ambos triángulos son triángulos semejantes. Y si los triángulos son triángulos semejantes, entonces podemos aplicar proporcionalidad, ¿no? Entonces, diremos para nuestro ángulo beta, para el ángulo beta en el primer triángulo. En el primer triángulo, al ángulo beta se le opone A. En el otro triángulo, al ángulo beta se le opone 9. En el primer triángulo, al tercer ángulo se le opone, lado 4. En el segundo triángulo, al tercer ángulo, se le opone nuestro lado AE, que viene a ser A más B. Entonces, tenemos aquí justamente, ¿no? 9 y A más B. Entonces, en el primer triángulo, el tercer ángulo, 4. En el segundo triángulo, al tercer ángulo,
se le opone A más B. Entonces, de aquí operando en aspa, el producto de A por A más B es igual a 36. Entonces, ahí le llamamos ecuación 1. Luego tendremos ahora para la circunferencia. Para la circunferencia, el punto B es punto de tangencia. Si B es punto de tangencia, el segmento AB es tangente. Luego, el segmento AE es una recta secante. Entonces, podemos aplicar el teorema de la tangente. Aplicando el teorema, entonces, aplicando el teorema de la tangente. Hemos aplicado semejanza y luego para el ángulo beta, para ese ángulo beta y para el tercer ángulo, ¿no? Para el tercer ángulo. Para el tercer ángulo se le opone 4, para el tercer ángulo se le opone A más B. Y aplicando el teorema de la tangente, tendremos que x al cuadrado es igual a A más B por la parte externa que es A. Entonces sería aplicando el teorema de la tangente. Entonces le llamamos ecuación 2. A partir de 1 y 2 se deduce que x al cuadrado es igual a 36, ¿no? Entonces tendremos aquí x resulta igual a 6 metros. La longitud AB vale 6 metros y la respuesta es la alternativa A. Aquí habíamos colocado que todo este arco era de medida 2 beta por ángulo esférico. Sería entonces el ejercicio número 10. Sería el ejercicio número 10. Les muestro la clave de ejercicios. Sería lo que corresponde a esta semana.